Se espera que en la cuenta pública del 1 de junio el presidente Gabriel Boric entregue los lineamientos respecto a lo que se hará con el crédito con aval del Estado. Recordemos que en la campaña presidencial se habló de una condonación. En el último tiempo se ha hablado de algo más parcial. En los últimos días se habló de anuncios, pero con pocas definiciones. Y hoy la ministra del Interior habla de una nueva solución para el CAE. Francisca Cárdenas nos cuenta los últimos mensajes respecto a este polémico concepto. Seguro que nos van a preguntar sobre lo bueno que fue colaborar en este proyecto y cómo lo vamos a replicar en otras iniciativas. Pese a que el anuncio era la restauración de patrimonio cultural, había un tema que incomodaba al gobierno: la división generada en el oficialismo ante una promesa de campaña: condonar el CAE. No se va a financiar con recursos del pacto fiscal. En segundo lugar, va a ser una solución responsable. ¿No va a ser una condonación ni un borrón ni cuenta nueva, como se dice? Se va a saber en el mes de septiembre. Explicación de la jefa de gabinete intentando bajar las tensiones tras dar a entender que no habrá borrón y cuenta nueva, y ante las suspicacias en el oficialismo por un proyecto que no está claro cómo se financiará. Cuando uno pone en el tapete ofertas que no tienen posibilidad de ser cumplida, a mí me parece que es muy complejo. El gobierno del presidente Boric tiene ya 2 años en el cargo y ha dado muestras suficientes de que es responsable y serio para administrar las finanzas públicas. En el programa de gobierno se explicita que se van a condonar las deudas estudiantiles, algo que se plantea de otra forma en la Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. Entendemos que esto se va a presentar en septiembre, sin embargo yo creo que es importante al menos poder establecer cuáles van a ser los atisbos de hoy día buscar una solución definitiva para estos miles de estudiantes. Hay mucha incertidumbre de cuál va a ser el alcance sobre la condonación del CAE. Creo que la instancia para poder despejar toda duda de qué se va a tratar esta medida es la cuenta pública del 1 de junio. En la oposición concuerdan con el socialismo democrático en que condonar el CAE no es viable, pues implicaría desembolsar al menos 11.000 millones de dólares. Dicen que será focalizado. Ministros, el país no está en condiciones de gastar 12.000 millones de dólares en un perdonazo a quienes se niegan a pagar el CAE, porque el presidente en su campaña prometió condonar la deuda. Yo pido seriedad. ¿Cuánta plata ganaron y están ganando los bancos con ese crédito? ¿Y cuánta plata han ganado las universidades privadas, fundamentalmente? Algunos fueron más críticos con el gobierno, comparándolo incluso con las ISAPRES. Si los deudores del CAE hubiesen formado una agrupación llamada ISAPRES, seguramente ya tendrían una ley de condonación. Es lamentable que se juegue con quienes debieron endeudarse para estudiar, porque el Estado no les aseguró ese derecho. Hoy día tenemos una crisis de la educación pública que debe ser abordada desde la perspectiva de la falta de establecimientos educacionales, deserción escolar, crisis de salud mental y brechas de aprendizaje. Esas deberían ser las prioridades. Una iniciativa de la cual ya se descarta su financiamiento con el pacto fiscal, pero que igualmente será detallada e ingresada al Congreso antes de septiembre. Este jueves a las 6 de la tarde el Banco Central va a informar su decisión sobre la tasa de interés. Hay 2 cosas que son un hecho. Va a seguir bajando la tasa, pero también lo hará en menor magnitud que en las últimas reuniones. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué factores han llevado a que el Banco Central detenga la magnitud bastante alta que ha tenido en las últimas reuniones de bajar la tasa de interés? Eso nos cuenta Orlando Silva. Pocas veces hay tanto consenso en el mercado. Una abrumadora mayoría de economistas proyecta que este jueves el Banco Central aplicará un nuevo recorte a la tasa de interés y que será de medio punto porcentual. Así ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en el grupo de política monetaria o en la encuesta de operadores financieros. Veamos cuáles fueron entonces las proyecciones que hacen esos expertos consultados por el Banco Central, que les digo, por lo menos para el jueves opinan lo mismo que el grupo de política monetaria. La tasa esté en 6%. Y aunque esa cifra hoy es un consenso en el mercado, no siempre lo fue.
A fines de enero, los economistas consultados en esta misma encuesta esperaban que en esta reunión se llegara a una tasa de 5,5%, proyección que se fue haciendo cada vez más cautelosa con el pasar de los meses hasta que las expectativas se anclaron en el actual 6%. Igual que con la encuesta de expectativas económicas, si en el primer mes del año en el horizonte avisoraba fuertes recortes que llevarían la tasa a 5,5%, a esta altura del año, dichas proyecciones también se fueron morigerando hasta 6%. ¿Por qué este cambio? La gran diferencia entre lo que veíamos desde fines del año pasado es la política monetaria de Estados Unidos. Uno estaba a finales del año pasado esperando que quizás Estados Unidos empezara a bajar su tasa de política monetaria en junio, que es el próximo mes, y eso ya no va a ser. Y esa pausa o esa mayor pausa de Estados Unidos con respecto a su política monetaria también hace que otros bancos centrales también tomen una mayor cautela con respecto a su trayectoria de política monetaria. Por otro lado, también tuvimos datos de inflación que hoy día nos sitúan con una inflación de 12 meses del 4%, un poco por sobre la tasa del 3,8% que el banco ve para este año. Por lo tanto, en la medida que seamos muy agresivos con el recorte de tasa, podemos hipotecar de alguna manera los resultados ahí con la inflación. Recortes agresivos que desde mediados del año pasado fluctuaron entre los 100, 75 y 50 puntos base, cifras que se terminarían con la eventual baja de 50 puntos de este jueves. Hacia adelante, los analistas proyectan recortes menores y algunos no descartan pausas en este proceso de baja de política monetaria a medida que ésta se acerca a su nivel neutral. Se han ido ajustando las expectativas de tasa, pero siempre corrigiendo hacia menores niveles de tasa de política monetaria. Yo diría que el Banco Central ha avanzado decidida y oportunamente en el proceso de normalización de política monetaria, pero ya estamos más cerca de concluir este proceso. Entonces nosotros creemos que ya con esta baja de 50 ya debiese de moderarse hacia adelante con nuevas bajas, pero más bien más pequeñas, más bien de 25 puntos base. También hay que tener en cuenta que la tasa neutral de Chile está en torno a 4, algunos están hablando que podría estar un poquito más arriba incluso, entonces la trayectoria de llegar a la tasa neutral también cuando uno está llegando como al nivel más cercano, se habla de que como ese fine tuning sea también un poco más lento, no es necesario llegar tan rápido. Sin embargo, si en el corto plazo hay un cierto consenso, hoy el debate mira más hacia el futuro y está fuertemente condicionado por el escenario externo. Si bien en el corto plazo hay más consenso, donde diría hay menos consenso es sobre dónde estarían las tasas de política monetaria a un año plazo, donde algunos creen que seguiría bajando hacia el 4%, y hay otros que sugieren que estaría bien por encima, que también un actor clave en esta discusión va a seguir siendo las condiciones financieras globales, ¿cierto? O sea, qué tan rápido empieza a bajar la tasa de política la Reserva Federal en Estados Unidos. Y justamente las noticias que llegan desde la Fed no son optimistas. Según las minutas de su última reunión, conocidas este miércoles, los consejeros de la Reserva Federal estadounidense no solo se mostraron decepcionados por el control de la inflación, también cuestionaron si su política monetaria está siendo suficientemente restrictiva, por lo que el mercado espera que las tasas se mantengan por más tiempo sin cambios allá y refuerza la idea de menores recortes de tasa a nivel local. Hablamos ahora del dólar y del cobre porque tuvieron fuertes movimientos este miércoles. De hecho, el dólar subió casi 30 pesos cerrando en 909. Partió en 880 la jornada, que fue también el cierre del lunes, antes del feriado del martes. ¿Y por qué subió tanto el dólar? Principalmente porque el cobre también bajó muy fuerte. Estaba bastante por encima de los $5 también ayer y ahora está en $4.73 los contratos a futuro, una baja de 3%. De todas maneras, el cobre sigue en un precio muy alto y ¿saben qué? Ustedes pueden invertir en cobre. Uno sabe que uno no puede comprar cobre directamente, uno no puede ir a la oficina de Codelco y comprarle cobre, pero sí puede invertir. ¿Cómo se puede hacer? Es lo que vamos a hablar junto al CEO de la FinTech Holdo, me refiero a Vicente Icaza, a quien vemos en pantalla. Vicente, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mucho gusto, feliz de estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco lo que ustedes hacen en Holdo para que después tú nos cuentes cómo invertir en cobre. Correcto. Bueno, te cuento muy en simple lo que es Holdo. Holdo es básicamente inversión inteligente. Holdo te ayuda a invertir de manera simple, utilizando inteligencia artificial. Hoy día tenemos 3 productos de inversión.
que te los puedo describir un poco más adelante, pero básicamente que te permiten invertir en distintos tipos de activos del mercado, entre ellos commodities, por ejemplo, como tú mencionabas, el cobre, entre otras cosas que también se pueden hacer a través de la plataforma. A ver, una persona que ha visto el rendimiento de los mercados en las últimas semanas, sabe que el cobre ha subido mucho y quiso averiguar cómo puede invertir en el commodity. En simple forma de explicarlo, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, claro. Bueno, Holdo, como te mencionaba, tiene 3 productos hoy día. Hay un producto específicamente que se llama Portfolio Builder. Portfolio Builder es una herramienta que te permite invertir en distintos tipos de activos. ¿Ya? Hoy día son principalmente ETFs. Y esos ETFs, bueno, para no extenderme explicando lo que es un ETF, pero básicamente es un tipo de fondo que se transa en la bolsa, al igual que se hacen las acciones, te permite acceder a un mercado muy amplio, muy grande, de distintos tipos de instrumentos que pueden ir desde instrumentos como el S&P 500, que son indicadores muy representativos de la economía norteamericana, u otros tipos de activos, por ejemplo, como commodities o instrumentos de renta fija, entre otras cosas. Tú básicamente accedes a través de nuestra plataforma a este producto y dentro de este producto tú puedes seleccionar aquellos instrumentos que te parecen más interesantes para incluir en tu portafolio, que en este caso pueden ser commodities. Y como te mencionaba, básicamente dentro de la lista de commodities nosotros tenemos varias opciones. Por ejemplo, invertir en cobre, o invertir en litio, o en oro, o en plata, o en otros metales preciosos o materias primas, que pueden ser súper interesantes para diversificar tu portafolio y darle acceso a las personas a invertir en tipos de activos que normalmente no están tan disponibles. Vicente, ¿uno puede elegir específicamente un ETF de cobre o es parte de un grupo de commodities, por ejemplo, de metales? Hoy día existen todas las posibilidades, la verdad, el Holdo es bastante versátil y te permite hacer distintas cosas. Hoy día tú puedes, por ejemplo, podrías armar un portafolio exclusivamente de cobre, lo cual sería muy interesante. En este caso, el ETF de cobre lo que hace es seguir el valor del cobre, el precio del cobre, y representarlo en tu portafolio, tratando de hacerlo muy en simple, en el fondo, para que las personas lo puedan entender, que en el fondo pueden invertir y seguir el precio del cobre y un poco favorecerse en estas alzas, como las que hemos visto en el último tiempo. A su vez existen otro tipo de alternativas. Por ejemplo, yo puedo invertir en litio, pero al invertir en litio no estoy siguiendo exactamente el precio del litio, sino que estoy invirtiendo en empresas relacionadas a la explotación del litio, por ejemplo. Entonces, existen distintas miradas de cómo uno puede hacer este tipo de inversión, pero específicamente en el caso del cobre, este ETF es capaz de seguir el precio del cobre, por tanto, uno puede en el fondo entrar o salir en estos movimientos que se generan en el mercado. ¿Con ustedes hay un mínimo por el cual se pueda invertir o es bastante libre? Hoy día, Holdo tiene un mínimo de inversión de 500.000 pesos. Esa es como la barrera básica que nosotros ponemos para que las personas puedan empezar a invertir. Que si pensamos en el abanico de opciones que te ofrece la plataforma, no es un monto tan alto, entendiendo que, digamos, existen otro tipo de prestadores de estos servicios que en el fondo exigen montos más altos para empezar a invertir. Nosotros te abrimos un abanico muy amplio de opciones por este monto y de alguna manera tú puedes hacer más de un portafolio, incluso, no sé, yo podría tener un portafolio de cobre, otro de litio, otro que sea, no sé, algo como te mencionaba, más representativo de la economía, por ejemplo, norteamericana, empresas de tecnología, empresas verdes, en fin, no es solamente invertir en commodities como tal, sino que además está la opción de invertir en muchas cosas que también tienen que ver con los intereses que yo tengo. O sea, no sé, a nosotros como chilenos seguramente nos produce mucho interés invertir en cobre, pero también existen muchas otras opciones, como por ejemplo, no sé, puedo invertir en oro, que es en general un activo más bien de refugio, por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo. Con las proyecciones que hay para el cobre, ¿sería una buena idea invertir ahí? Se habla de precios a largo plazo en torno a los $5.50 la libra, es decir, más o menos 80 centavos del precio con que está en estos momentos. Exactamente, mira, eso es algo muy difícil de decir y la verdad no me encuentro en condiciones de poder hacer un pronóstico respecto al precio del cobre. Por tanto, eso es algo que nosotros delegamos en nuestra inteligencia artificial, que es básicamente la forma en que nosotros asesoramos a nuestros clientes. Por tanto, no es algo que yo pueda recomendar. Sin embargo, sí creo que frente a estas oportunidades, las personas pueden ver una buena opción de diversificación de su portafolio, que en general están mucho más concentrados en otro tipo de activos, optando por commodities o diversificando una pequeña parte o un porcentaje de su capital en este tipo de activos, que por cierto, en muchos casos son bastante riesgosos. Eso hay que tenerlo muy en consideración.
¿Cómo funcionan las recomendaciones de esa inteligencia artificial? Mira, hoy día en general tenemos 3 pilares. Nosotros, la inteligencia artificial que se llama Harry, dicho sea de paso, Harry te permite 3 cosas. La primera es, te ayuda a escoger un producto. Hoy día tenemos nosotros un abanico de productos y la idea es que tú te puedas situar en cuál es el que quiero usar, dependiendo de mis necesidades. Segundo, Harry construye un portafolio para ti. En este caso, como te mencionaba antes, tú puedes crearlo por tu cuenta o bien puedes delegar eso en Harry, que es principalmente lo que nosotros recomendamos. Y una vez que te construye tu portafolio y tú inviertes tu dinero, Harry lo que hace como tercera parte es mantener balanceado tu portafolio en el tiempo. Porque, claro, yo te puedo hacer una recomendación de un portafolio, pero te puedo abandonar en esa parte del proceso y quedas un poco, digamos, por tu cuenta en el fondo, en la inversión. Sin embargo, en este caso, Harry va mirando el mercado, va detectando ciertas oportunidades o ve que, por ejemplo, hay que hacer ciertos ajustes en tu portafolio y lo va ajustando de manera automática en el tiempo. Entonces, Harry, en ese caso, Harry tiene libertad para decidir dónde mover mi dinero sin tener que estar preguntándome todo el tiempo. Exactamente, y esa es una de las ventajas que nosotros vemos, justamente que hay un ente inteligente en el fondo, este algoritmo, que está detectando estas oportunidades para que yo, que eventualmente no soy experto en el tema, pueda invertir de manera simple, asesorado por este algoritmo que en el fondo es experto en esta materia. Mi última pregunta, Vicente, muy importante. ¿Cuánto me cobra Harry por esto? Harry cobra un 1% más IVA, esa es la comisión máxima. Si es que uno tiene mayor capital invertido, nuestra comisión decrece, por tanto también es una oportunidad para aquellos que quieren invertir más capital. Y esa comisión, la verdad, hoy día es bastante estándar con respecto a otras fintechs que están, digamos, en esta misma industria. Y la verdad es que es bastante competitiva, especialmente si miramos las comisiones que tienen hoy día las instituciones más tradicionales como bancos, por ejemplo. ¿Uno como por ciento más IVA, por ejemplo, de lo que yo invierto? Exactamente. Esto se calcula sobre el capital administrado y se calcula anualmente. Es decir, es el 1%, para verlo muy bien simple, es el 1% de toda tu plata administrada al final del año, por decir si lo querías calcular de alguna manera, que tú tienes invertida en la plataforma. Eso considerando que en el fondo hay otras instituciones que te pueden llegar a cobrar el 4%, por ejemplo, por la administración de un fondo mutuo. Por tanto, también es una oportunidad en el fondo que se le da a las personas a través de estas plataformas para que puedan acceder a productos de inversión que muchas veces no es tan fácil acceder y que hoy día son muchísimo más masivos. Vicente Icaza, CEO de Holdo, muchas gracias por contarnos cómo funciona esta fintech, de qué se trata Harry y también una opción para invertir en cobre que está todavía bastante alto, cerca de los $5 la libra. Que esté muy bien, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Excelente, muchas gracias Nicolás, que estén muy bien. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les traemos una fruta que se produce en nuestro país y que ustedes quizás no sabían que crecía acá en Chile. Lo contamos al regreso acá en el programa. Cuando uno escucha la palabra cranberry, se acuerda inmediatamente uno del grupo de música. Bueno, también es originario del conocido como arándano rojo, que viene de Estados Unidos. Pero esta fruta también tiene una exitosa producción en Chile. Francisca Bahamondes estuvo en el lugar y nos muestra la peculiar forma de producirlo en nuestro país. Chile viajó hasta la región de Los Ríos para ser parte de la cosecha más linda del mundo. Y es que así es conocido este proceso por muchos. El paisaje teñido de rojo no deja indiferente a nadie, tampoco la particularidad del trabajo que se realiza en estos campos. A 58 kilómetros de Valdivia se encuentra la comuna de Lanco, lugar que alberga parte de los predios en los que se producen cranberries en nuestro país. Una fruta originaria de Norteamérica que comenzó a cultivarse en Chile desde hace casi 30 años, de la mano de Gran Chile. Las condiciones climáticas y de suelo del sur de nuestro país son ideales para el crecimiento de esta fruta, lo que junto con la incorporación de diversas tecnologías han creado el ambiente propicio para el aumento de su producción. Actualmente tenemos 7 predios y cercano a los 700 hectáreas de producción. Se considera más o menos en promedio la producción por hectárea de 30 toneladas, ya más o menos.
y en general estamos hablando de 550.000 barriles de producción al año en promedio. Nosotros cosechamos una vez al año y en esa vez estas camas están produciendo cerca de 50 toneladas, 45 toneladas por hectárea podemos decir fácilmente. Y el mejor estado en Estados Unidos, que es donde es originaria la fruta, producen 27. Entonces, climáticamente hablando, este es un excelente país como para hacer producción de cranberry. El otoño es la época de la cosecha del cranberry, cuyo proceso tiene una particularidad. Es una cosecha húmeda, por lo cual el predio donde se cultiva se inunda y gracias a la forma interna de la fruta, esta puede flotar y sale a la superficie, por lo cual el proceso se vuelve mucho más eficiente y también amigable con el medio ambiente. Nosotros acá tenemos unos derechos de agua legalmente y el campo se hace de tal manera donde el agua pueda ocuparse, reutilizarse por gravedad. Por ejemplo, nosotros vemos acá estas piscinas o camas, que les decimos nosotros, y el agua la ocupamos en esta, después en la siguiente, luego en la siguiente y así. Entra al campo por una bocatoma donde entra regulada, ya solo lo que necesitamos, la reutilizamos en las camas o cultivos y después vuelve a salir al río. Los análisis que hacemos de agua nosotros hacemos en entrada y en salida para saber cómo entra nuestra agua, cómo la devolvemos al río y sale siempre más limpia de lo que entra. Gran Chile es uno de los mayores productores de este fruto en el mundo y el único en Chile. El año 2013 cerró un acuerdo para ser el proveedor de Ocean Spray, marca norteamericana de productos hechos a base de esta fruta. Nosotros hacemos la cosecha del cranberry y una vez que estamos cosechando y despachando camiones hacia la planta de Ocean Spray, ellos van produciendo, transformando el producto que finalmente se comercializa o deshidratado o como jugo concentrado. Una gran parte de esa producción Ocean Spray la envía a sus mercados a nivel global y otro porcentaje queda en Chile, donde nuevamente entramos nosotros como Gran Chile en la parte comercial y ahí es donde estamos nosotros ya vendiendo a nivel nacional y Latinoamérica. Para nosotros Chile representa un punto estratégico muy importante, no solamente por todo lo que aquí procesamos y cosechamos en las más de 700 hectáreas que tiene la agrícola Gran Chile. La ubicación de Chile nos ayuda también a poder atender otros mercados fuera de Estados Unidos como es Asia, Europa y el propio Latinoamérica para poder llevar esta fruta no solamente al consumidor a través de nuestros productos, sino también a través de otras marcas que utilizan nuestra fruta. Generalmente el cranberry se consume en otros formatos, deshidratado, como jugo e incluso también en distintos platos. Es considerado un superalimento por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, y tenemos la suerte de poder contar con su producción en nuestro país. Hermosas las imágenes que nos traía Francisca Bahamón desde la producción de cranberries. Con esas imágenes terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.